Dios les bendiga, amados hermanos. Le damos gracias a Dios esta tarde hermosa. Y siempre decimos, y no es una palabra cliché o algo por el estilo, este es el día del Señor. Porque es el día de descanso, donde la gran mayoría de nosotros nos trabajamos y lo dedicamos al Señor. Desde temprano de la mañana hasta la última hora de la tarde. Y damos gracias porque Dios nos permite reunirnos. Porque hay muchas partes en el mundo donde está prohibido reunirse en el nombre del Señor. ¿No le da alegría eso que reunirse en el nombre del Señor? Amén. Que Dios nos permita oír su palabra. Le damos gracias a Dios por este día y saludamos a la Iglesia de Cristo, a la Iglesia del Señor, y le invitamos a que se suscriba a nuestro canal Centro Cristiano Torrefuerte, donde va a oír muchos mensajes que hemos estado compartiendo. Hoy quiero hablar de una de las cosas que poco yo he escuchado, y está en la Escritura, sobre el enemigo silencioso que ha atacado a los hijos de Dios a través de la historia. Mire lo que dice la palabra en Proverbios capítulo 24. Léalo en su casa. Pasé junto al campo del hombre perezoso. ¿Lo había leído alguna vez? Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Dos conceptos sumamente importantes: la pereza y la falta de entendimiento. Voy a repetir. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Está hablando del campo. Ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Otro concepto, la cerca de piedra, que eso simboliza la protección de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. ¿Lo había leído eso alguna vez? Cuando yo lo leí mucho tiempo atrás me impactó. Y aquí no está hablando de la pobreza material, de las cosas que tenemos en esta vida, porque podemos tenerlo todo, pero podemos ser los hombres más pobres de este mundo. O a lo mejor no podemos tener lo básico, pero podemos ser los hombres más ricos de este mundo. Y aquí habla de tres conceptos sumamente importantes, pero me voy a enfocar en uno, que es la pereza. Es el mayor enemigo, silencioso. ¿Y sabe lo que hace? Este enemigo silencioso, que es la pereza, impide que usted crezca en el Señor. La pereza impide que crezcamos, que tengamos un crecimiento espiritual a través del tiempo. ¿Y sabe usted cuál es el objetivo puntual de este enemigo silencioso? Y eso también lo habla la Biblia. Por eso yo les insto siempre: lea la palabra, lea la ley, los salmos y profetas, lea las cartas del apóstol Pablo, que todo está relacionado, los evangelios, las enseñanzas de Jesús. Todo está relacionado, todo encaja perfectamente, porque Dios es perfecto. Y el mayor objetivo, el más puntual de este enemigo silencioso, es atacar. ¿Sabes lo que ataca? Los sentidos sensoriales de cada uno de nosotros.
Apunta a lo más importante de los seres humanos. El oído, la vista, el gusto, el olfato y el tacto. Esos 5 sentidos sensoriales son los más importantes del ser humano. Y espiritualmente hablando es lo mismo, porque siempre se los he enseñado. El Señor no se le escapó nada. Capítulo 5, versículo 14 de Hebreos, que se lo he enseñado tantas veces, se lo voy a volver a repetir una y otra vez. Que el alimento sólido, pero anteriormente el versículo 13 dice que los que se alimentan con leche son inexpertos en la palabra. Y textualmente lo dice. Los que se alimenten con la leche son inexpertos en la palabra, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. A los que tienen por el uso, mire que es importante eso, dice por el uso. Por los sentidos que lo tienen ejercitados en discernir. En discernir, ¿qué es lo que es? En ver cuando viene el enemigo, cuando viene el mal, cuando viene, en este caso, la pereza. Pero si usted no ha crecido, tendrá serios problemas y los va a tener siempre, si usted no es capaz de crecer. Y yo lo enseñé tiempo atrás. Nosotros que tenemos 2 nietecitos preciosos, desde pequeños están con nosotros por razones obvias, que sus papás en este tiempo trabajan los dos, y hemos visto su crecimiento cuando recién empezaba a comer sus primeras comidas. En este caso, Angelita, su abuelita, les daba preparaba sus comidas. Y ellos comían. Pero hay una diferencia entre la vida espiritual y nuestra naturaleza humana. ¿Por qué? Porque los bebés están sentados y van creciendo, siguen comiendo y le da a la abuelita, después ya están comiendo solos. A esta edad ya comen solos nuestros nietos. Porque se les dio del principio. Pero ¿cuál es la diferencia con la vida espiritual? Usted recibe la palabra, pero la puede resistir. Usted recibe el alimento, pero lo puede rechazar. Porque si usted realmente comiera todos los días la palabra, hay un dicho muy folclórico, muy campestre. 8 gallos cantarían. Las cosas serían diferentes. Es por ello que este enemigo silencioso, nosotros tenemos 2, nuestra nuera y nuestro yerno, que trabajan en lo que es la salud. Y ellos siempre están oyendo esto de las enfermedades silenciosas, son las más peligrosas, que muchas veces demasiado tarde, que son enfermedades obviamente silenciosas. Y la pereza es una de esas enfermedades espirituales. Mire qué increíble lo que escribe el escritor. Dice que pasó junto a ese campo y vio a un hombre perezoso. Tenía un campo, tenía todo, pero era perezoso. Porque llegó a crecer tanto la maleza, las ortigas, que cubrieron la faz del campo y todo su cuadrante, todo lo que protegía el campo, se vino abajo. ¿No le llama la atención eso? Se vino abajo. Amén. Es increíble cuando leemos este pasaje bíblico. Y vuelvo a reiterarlo, léalo. Mastíquelo. Pruébelo todos los días. Devores esta palabra, como dice la versión nueva, cuando escribe el profeta Jeremías. Cuando escribe en uno de esos capítulos, cuando descubrí tus palabras, me las devoré. Bendito sea Dios. La pereza es un fenómeno que aún está en acción. ¿Y sabe lo que hace la pereza? Desde siempre nos acorrala, nos cerca, nos rodea de tal manera.
Por eso la palabra del Señor dice en Efesios capítulo 6, versículos 10, 11 y 12. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y tomemos toda la armadura de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre ni sangre, contra carne ni sangre, sino contra principados, número 1. Número 2, contra potestades. Número 3, contra gobernadores de las tinieblas. Y número 4, contra huestes de maldad. ¿Sabe usted que tiene esa lucha usted? Pero si no se ha dado cuenta, porque está en la pereza. Porque la pereza le lleva a dormitar y finalmente se queda dormido. Y una persona que duerme no se da cuenta absolutamente de nada de lo que sucede a su entorno, a su alrededor. Y la manifestación de la pereza, cuando se manifiesta en medio del pueblo de Dios, cada cristiano deja totalmente su atención de Dios. Deja la oración, deja la adoración. Puede estar y cantar, pero deja la verdadera adoración. Deja la palabra de Dios. Entonces es increíble lo que escribe el escritor. Por eso miré y lo puse en mi corazón y lo vi y tomé consejo de este ejemplo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco. Eso es lo que le sucedió a este hombre perezoso. Un poco de sueño, cabeceó y se quedó dormido finalmente y no se dio cuenta cuando sus muros, la cerca que protegía su campo, habían aplastado toda la siembra. ¿Usted tiene muros a su alrededor? ¿Tenemos muros? Por supuesto que sí. Por eso la Biblia dice, y siempre a los niños se lo enseñé desde pequeñito, y nunca se han olvidado del Salmo 8. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza para destrucción del enemigo y del vengativo. Para eso son las fortalezas. Bendito sea Dios. ¿Qué pasa cuando ya nos dejamos de tener una relación íntima con Dios por nuestra pereza? Terminamos sintiéndonos desconectados totalmente de Dios y sin propósito alguno que me impide realmente crecer. Ahora, se puede preguntar, ¿cómo un cristiano, cómo un pueblo puede llegar a un estado tan degradante de estar sumido en la pereza? Si hablamos de lo natural, de lo doméstico, aquí está hablando de lo doméstico, pero también tiene una relación profunda con lo espiritual, el escritor. ¿Cómo puede llegar un cristiano a este estado tan degradante, tan triste, tan humillante? Y lo dice la Escritura. ¿Cómo llega? ¿Cómo usted puede llegar a estar tan desconectado de Dios? ¿Cómo usted puede llegar a estar tan frío e indiferente? ¿Cómo puede usted llegar a darle lo que le sobra a Dios? Porque 2 males, dice el profeta Jeremías, ha hecho mi iglesia, mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Ellos hicieron sus propias cisternas. ¿Y qué es lo que pasa con una cisterna rota? Usted recibe la palabra, se va y esa palabra se pierde. Se olvida de la palabra. Por eso el escritor de Santiago en el capítulo 1, versículo 19 dice: sed oidores, no sed tan solo oidores, sino hacedores de la palabra. Y el versículo 22 dice que recibamos la palabra implantada. Dios nos implantó su palabra.
Conversábamos con Angélica ayer y un detalle sumamente importante que decíamos que Dios nos da su palabra y nosotros escogimos. Dios, mire que parece paradójico, pero dice la palabra, el Señor dice que nosotros no escogimos a Jesús, nos escogimos a Dios y de que Él nos escogió a nosotros, pero a la vez nosotros también escogimos porque Él nos dice, el que quiere ser mi discípulo. Entonces nosotros escogimos de seguir a Cristo. Él nos escogió, pero dice que el que quiere, Él nos escogió antes de la fundación del mundo, pero también podemos volvernos atrás y dejar el camino del Señor. Entonces, ¿por qué los sentidos sensoriales juegan un papel tan importante a la hora de permanecer despierto? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué los sentidos sensoriales? ¿Por qué ya lo hemos dicho, ¿cierto? El oído, el olfato, el gusto. ¿Por qué son tan fundamentales, tan importantes a la hora de permanecer despierto? Esto le pasó al pueblo de Israel también. Mire lo que dice. ¿Ha leído usted el capítulo 59 de Isaías, versículo 10? Reconocieron, y eso es hora que nosotros reconozcamos en la situación que estamos en este tiempo. Si nosotros no somos capaces de reconocer y siempre lo comentamos y lo hablamos de situaciones, la persona que está en la droga, en el alcohol, mientras no reconozca que está enfermo, nunca sale adelante. Mientras que un cristiano no reconozca que está en desobediencia delante del Señor, mientras que un cristiano no reconozca que está tibio y frío, indiferente y no le da lo mejor para Dios, nunca va a salir adelante. Y esto es lo que dijo el pueblo de Israel. Por eso a la hora que los sentidos sensoriales juegan un papel fundamental. ¿Para qué? Para permanecer despiertos. Pero esto le pasó al pueblo y lo que le está pasando a la iglesia hoy también. Mire lo que dice el capítulo 59, versículo 10. Y esto es tremendo. Una oración del pueblo a través del profeta. Palpamos la pared como ciegos. Y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. La pereza nos lleva a este estado, como llevó al pueblo de Israel. Amén. Entonces, vuelvo a reiterar, el estado de Israel en un momento llegó a tal extremo por su pereza espiritual que ellos creían que veían, pero palpaban la pared como verdaderos ciegos, ¿cierto? Y andaban en pleno mediodía, donde el sol golpea con toda su fuerza, pero andaban como de noche. El pueblo de Israel en el cautiverio durante 70 años, ¿qué es lo que pasó? Cuando fueron cautivos por los babilónicos a través de Nabucodonosor. Destruyeron la ciudad y se llevaron cautivos a muchos de ellos, a muchos jóvenes, Daniel, Nehemías, Esdras, muchos jóvenes que Dios los levantó allí. Pero la mayoría de ellos se mezclaron por estar dormidos, por estar en pereza espiritual y adoptar las costumbres del pueblo, de los babilónicos. Perdieron toda sensibilidad espiritual. Por eso que el profeta les exhorta. Mire lo que le dice. Después que volvieron de la cautividad, mire lo que pasó. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo, y les hace una pregunta al pueblo: ¿es para vosotros tiempo para habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos.
Ellos volvieron de la cautividad para reconstruir el templo, pero lo primero que hicieron, reconstruir sus propias casas. En otras palabras, dieron todo el tiempo para ellos, para sus necesidades, aún para sus caprichos, para todo, pero finalmente, ¿te das cuenta de lo que le decía anteriormente? Esto es lo que hizo el pueblo de Israel, esto es lo que muchos en la iglesia de hoy están haciendo. Nuestras cosas personales primero. Todo lo que está relacionado con mi vida en esta vida, primero. Lo que hizo el pueblo. Y por eso el Señor le dice a través del profeta Jeremías, estaban dormidos, por su pereza se habían dormido espiritualmente. Por eso, mire, si usted lo lee, el versículo 14 de este capítulo 1, ¿qué es lo que aconteció? Tuvo que Dios intervenir. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y ahí solamente pudieron venir a trabajar y reconstruir el templo de Dios. Solamente cuando estamos despiertos espiritualmente podemos servir al Señor como Él quiere, como Él siempre lo ha deseado. Solamente cuando somos despertados espiritualmente, porque hemos sido vencidos por la pereza y nuestro campo se ha llenado de ortigas y de espinos, y que la misma pereza ha traído eso, y de tal manera que derribó nuestra protección. Y muchas veces, ¿por qué me está pasando esto? Es por ello que el apóstol Pablo, conociendo la ley, conociendo los salmos y profetas a la perfección, corrobora las palabras del profeta Ageo cuando él escribe a la iglesia de Roma y a la iglesia de Cristo, en otras palabras, diciendo en el capítulo 13: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es hora de levantarnos. Las 5 vírgenes insensatas, ¿qué pasó con ellas cuando se despertaron y se levantaron? ¿Qué pasó con ellas? Se fueron con el esposo, ¿cierto? O golpearon la puerta. Las insensatas reaccionaron tardíamente. ¿Qué no nos pasa a nosotros? Que Dios tenga misericordia y que no nos pase despertar fuera de tiempo. Porque hoy es el tiempo de despertar. Hoy es el tiempo de reaccionar. Hoy es el tiempo de sacar la maleza que está a nuestro alrededor. Hoy es el tiempo de levantar nuevamente la cerca, los muros de protección. Hoy es el tiempo, porque mañana a lo mejor lo vamos a querer hacer, pero va a ser demasiado tarde. Por eso el apóstol también, el mismo apóstol Pablo, nos deja una lista de instrucciones y de exhortación a la iglesia del Señor, que muchas veces también se lo he predicado, se lo he enseñado a la iglesia. Dice: sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Imita a Dios. Que andemos en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mire lo que dice, escúchame bien, a ver. Pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre nosotros como conviene a los santos. Mire lo que dice el versículo 4 de este capítulo 5. Ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Nadie nos engañe con palabras vanas,
porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Dice la palabra: no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas. Nosotros no tenemos ninguna relación con las cosas del mundo. Y si una persona que está en su entorno no cree en el Dios que usted cree, usted no tiene ninguna relación con Él. Lo dice la palabra. ¿Qué relación tiene las tinieblas con la luz? Y muchas veces tenemos la justificación, no de alguna manera se va a cambiar, mientras el Espíritu Santo no venga sobre esa persona y sea transformada y cambiada poderosamente, mientras tu corazón no se quebrante delante del Señor. Hoy hay una incredulidad tan tremenda que el propio pueblo de Dios somos los responsables que el camino del Señor se haya blasfemado, porque la palabra dice en 2 de Pedro que por causa de nosotros, por causa de los falsos enseñadores, por causa de los falsos cristianos, el camino del Señor sería blasfemado. Hoy se ríen, lo que decía el domingo pasado. Por eso que dice el apóstol a la iglesia: más todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mira pues, con diligencia cómo andes, no como los mundanos, sino como verdaderos sabios hijos de Dios. Aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Entendió la palabra? Que hay un enemigo silencioso que está destruyendo vidas, familias. Por eso hay poco compromiso con la obra de Dios, por eso hay poco compromiso con Dios mismo. Es hora que despertemos del sueño que por este enemigo silencioso que nos ha llevado a vivir una vida tibia, indiferente a Dios. Hoy usted tiene que, lo que decíamos el domingo pasado, hoy necesita usted ser radical con los que están a su alrededor. Radical. Hablarle lo que la palabra dice, que hay una vida eterna y hay una condenación eterna. ¿Sabe usted que escuchaba a un siervo de Dios que el infierno en este momento está lleno de miles de personas, de millones de personas a través de la historia, pero no puntualmente porque eran fornicarios, porque eran adúlteros, que sabemos que eso es un pecado grande delante de Dios, sino que está lleno de incrédulos. Y ese es el pecado más grande que puede existir, porque la Biblia lo dice, capítulo 3 de San Juan: el que cree será, y el que no cree será condenado. Despertemos, hermanos. Que Dios bendiga esta palabra. Es tiempo que despertemos y nos levantemos del sueño de la indiferencia y nos volvamos al Dios de toda gracia. Amén y amén.